Buenas tardes. Bueno, el otro día estuvimos trabajando con todo lo que tenía que ver con modificar el tamaño de las celdas, de las filas, de las columnas, con ponerle diseño, borde, relleno, ¿sí? Pero miren esta tabla. ¿Qué le encuentran de rara? A ver. Está dividida en columnas y filas tal cual veníamos dividiendo las tablas hasta ahora. La realidad es que sí. Solo que tiene algunos cambios en cuanto a la estructura que tienen que ver con que a veces necesito que mi tabla tenga divisiones internas y otras veces al contrario. Necesito sacarle algunas divisiones que tiene la tabla para poder combinar las celdas, es decir, unificarlas. Vamos a ver cómo hacemos esta tabla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre mirar la estructura general de la tabla, mirarla desde lo más grande. Si nosotros empezamos a mirarla desde el detalle, nos va a costar poder pensar en cuántas filas y columnas necesita esa tabla cuando la voy a insertar. Entonces hay que mirarla desde lo macro, desde lo más alejado. A simple vista, aunque no tenga la línea que llega hasta arriba, ¿cuántas columnas puedo contar? Cuento 6 columnas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas filas? Pensémoslas, vuelvo a repetir, en lo macro. No pensemos si están divididas o si a alguna le falta la línea. Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a insertar la tabla. Yendo a la ficha insertar, puedo ir, recuerden que elegir desde los botoncitos de los cuadraditos o insertar tabla. Dijimos que tenía 6 columnas y 4 filas. ¿Sí? Y ahí insertó mi tabla, ¿ven? Es la tabla que está arriba. Y ahora vamos a ver cómo empezamos a hacer esto de que quede o bien dividida en más de lo que lo necesito o que quede, ¿sí?, sin esas líneas de contorno. Yo acá aparte, bueno, tuvo modificada los anchos, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos modificar después. En primera instancia, ¿qué es lo que noto en esta primer fila? Que estas dos celdas no tienen la línea divisoria. Por lo tanto, yo lo que estoy queriendo es convertir esas dos celdas en una única celda, ¿sí? Y ojo, porque me pasa con muchos alumnos que dicen, bueno, profe, ¿no quiere la línea divisoria? Me voy a bordes y le pongo solamente los bordes externos, perdón, le saco todos los bordes y después le pongo los bordes externos. Listo, profe, ya está. Le saqué la línea divisoria. Pero lo que vimos el otro día, si yo me paro acá adentro, ¿qué pasa acá arriba? Yo sigo visualizando que están las dos celdas. De hecho, si me pongo a escribir, miren, estoy corriendo la celda porque se está haciendo más larga para poder seguir escribiendo ahí adentro porque está la línea divisoria. ¿Sí? Que yo le haya sacado visiblemente la raya no significa que en realidad la unifiqué, solamente le saqué el color a la raya. Es como si ustedes quisieran hacer, ¿sí?, tirar una pared para unir dos habitaciones, pero en vez de tirarla le dibujaran una puerta con una imagen de lo que se ve del otro lado. Parecería como si estuvieran mirando a través de un vidrio, si está dibujado. Bueno, no, necesito tirar la pared. Bueno, acá es lo mismo. ¿Bien? ¿Cómo hago esto? Cuando yo necesito sacar las líneas divisorias, selecciono simplemente lo que necesito unificar, en este caso estas dos celdas, me voy a las herramientas de la tabla, o santas herramientas de la tabla, recuerden que siempre es necesario cuando yo estoy trabajando con cualquier objeto dentro de Word, con cualquier elemento, cuando selecciono ir a las propiedades que me genera ese elemento que tengo seleccionado. Ya habíamos visto el otro día lo que era diseño, me voy a ir acá a presentación, que también la habíamos visto, ¿se acuerdan? Vimos cómo era insertar filas y columnas, cómo eliminar.
Habíamos visto el tema del tamaño de la celda. Hoy vamos a ver algunas cuestiones más. Pero acá tengo un bloque de herramientas que se llama combinar. Si yo hago clic en combinar las celdas, miren lo que pasa. Clic en combinar, se fue la línea divisoria. Pero miren ahora cuando yo estoy parada en la celda, ¿ven? Ya no se nota que hay dos columnitas, sino que esto se unificó todo. Esto de combinar celdas es ni más ni menos que sacar la línea divisoria para unificar de lo que tengo seleccionado todo a una única celda. Si yo miro acá abajo, también seleccioné y unifiqué estas dos. Entonces, las selecciono, me voy a combinar celdas. Y acá, ¿qué pasaba? ¿Eran solamente dos? No, miren, eran toda la primera fila, las dos celdas de la primera fila, las dos celdas de la segunda, ¿ven? Entonces no necesariamente siempre son dos celdas. Yo voy combinando a gusto y necesidad. Uy, perdón, hice clic, esto de no ver cuando aprieto la pantalla. A necesidad de cada uno. Después, obviamente, como ya vimos, puedo ir modificando los anchos. Y acá me voy a detener un segundito. Cuando ustedes quieren modificar el ancho, ¿sí?, de una columna, ven como en este caso, me paro y achico hasta llegar al lugar. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto. Me paro en la línea y muevo hasta llegar al lugar que deseo. Tengo que estar, y más que nada cuando tengo combinadas las celdas, dándome cuenta de que no tengo que tener nada seleccionado adentro. Porque miren qué pasa si yo, por ejemplo, selecciono estas celdas y modifico la línea. Nosotros vimos que cuando no hay nada seleccionado se modifica toda la línea y corre para un lado o para el otro. Pero si yo tengo algo seleccionado, solamente va a correr la línea de esas celdas que tengo seleccionadas. Ojo al piojo, porque ahí hay otro tipo de cambio en la estructura de la tabla, ¿sí? Entonces, siempre fijándome en lo que tengo seleccionado. ¿Bien? Bien, esto en cuanto a combinar celdas, pero si sigo mirando, me puedo llegar a encontrar con que tengo otras necesidades. Vamos a considerar que yo necesito que este pedacito de estas tres celdas, a su vez, se divida en dos columnas más. Y me di cuenta después de insertarlas. ¿Cómo hago? ¿Cómo le pongo esas columnas? Así como tengo la opción de combinar, es decir, de sacarle líneas divisorias, tengo también la posibilidad de agregarle líneas. Teniendo seleccionado lo que yo necesito dividir, me voy a las herramientas de tabla, me voy a la ficha de presentación y al lado de combinar celdas tengo dividir celdas. Y cuando le haga clic en dividir celdas me va a aparecer un cuadrito en el que me piden cuántas filas y cuántas columnas quiero dividir eso que tengo seleccionado, no todo, eso que tengo seleccionado. Por defecto siempre me va a contar la cantidad de filas que ya tengo seleccionadas. ¿Ven que dice 3? Son 3. Si yo a su vez quiero seleccionar que tenga más columnas, le puedo decir cuántas columnas quieren. Miren, le pongo 3, 4, 5. Bueno, miren ahora cuando acepte este pedacito, ¿eh? ¡Pac! Se dividió en 5 columnas. Si a su vez yo esta única fila quiero que se divida en 2 filas, que quede como 2 renglones en ese pedacito, me voy a dividir las celdas. ¿Ven? Me está marcando que tengo una sola fila. No quiero que me divida más columnas, así que le voy a decir que mantenga las columnas que ya tiene. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. No quiero 10, porque si le pongo 10, ¿qué va a hacer a estas? Las va a dividir a la mitad. Entonces yo no quiero que me divida las columnas. Mi idea era, que dividiera solamente la fila en 2. Entonces le mantengo las columnas que ya tiene. Siempre eso me tengo que fijar, ¿eh? Si yo ahí no modifico y le dejo hacer la máquina lo que quiere, empieza a hacerme divisiones y divisiones y divisiones. Pero yo sí quería que tuviera 2 filas. No quería que modificara las columnas, pero sí quiero que modifique las 2 filas. Aceptar. ¿Sí? ¿Ven?
puso 2 filas y mantuvo las columnas que yo necesitaba. Bueno, ya tenemos nuestra tabla armada. Algunas cuestiones que vamos a tener que observar con respecto a cuando cambia la estructura de la tabla respecto a lo que estuvimos viendo con las tablas que mantenían la tradicional configuración de filas y columnas. Bien, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros trabajamos seleccionando la tabla, íbamos a propiedades y acá podíamos desde la fila o desde la columna, dependiendo de lo que yo necesitaba modificar o todas las columnas o todas las filas, que me iba a poner de 1 a 5, considerando lo que tenía seleccionado, en este caso de 1 a 10, porque me está considerando todas las columnas, y que si yo lo modificaba desde acá, le ponía la medida que yo quería, por ejemplo, voy a ponerle a filas, que mueva todas las filas, le especifico el alto, que tengan 2 centímetros, me iba a poner a todas las filas 2 centímetros, ¿sí? ¿Ven? Pero miren qué está pasando. Miren, yo lo voy a mostrar para abajo. ¿Qué va a estar pasando? Porque vos me vas a decir, esta fila no tiene 2 centímetros. Y no, ¿por qué? ¿Qué sucedió acá? Acá al haber combinadas y haber puesto 2 filas en este pedacito de celda, para que estas dos tengan 2 centímetros, todo lo que las rodea tiene que tener el proporcional, es decir, 4. Entonces, ojo cuando modifican las medidas de columnas o de filas, cuando está cambiado la estructura con respecto a combinar celdas o dividir celdas, porque ahí tengo que hacer normalmente de manera exhaustiva aquellas filas que no estén combinadas o aquellas columnas que no estén combinadas. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Aprovechando que me quedó así la tabla, así vemos el temita que nos faltaba en cuanto a la alineación. El lunes que viene es feriado, pero el miércoles vamos a estar trabajando con los últimos temas que me faltan de la tabla, que son fórmulas. Y ya la idea es que promediando junio, podamos darle un cierre a Word para poder empezar con edición de videos. Bien, sencillitos. Y vamos a trabajar, perdón, de videos no, de imágenes. Y la idea es trabajar con 2 páginas web, porque como sé que cada uno tiene diferentes versiones de sistema operativo, para no complicarlos con ningún programa en concreto, y todos tienen conexión a internet en la compu. Bien, entonces, tengo esta estructura así, voy a escribir acá la hora. Acá voy a escribir, y de paso le mandamos un hermoso mimo a Magaliz. Acá voy a escribir Norberto. Y acá vamos a poner a Rita. Perdón. Ahí. Bien. Todo texto que yo agrego dentro de una tabla, tengo la posibilidad de darle alineación con respecto a la celda, es decir, la celda es un cuadro. Por lo tanto va a tener margen superior, inferior, izquierdo y derecho. Eso va a indicar que yo puedo acomodar el texto a la izquierda, centrado, a la derecha o arriba, en el centro o abajo. Eso se llama alineación horizontal y alineación vertical. Nosotros hasta ahora habíamos trabajado con alineación horizontal porque en el texto, cuando trabajamos en el documento, no tenemos el texto encerrado en una caja. Por lo tanto, solamente se puede acomodar con respecto a los márgenes. Ahora, cuando estamos trabajando en una celda, sí tiene como para acomodarse otros, ¿sí?, elementos, que son la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, si yo estoy en esta celda y le pongo alineación arriba, ¿ven? Centrado arriba. Pero si esto centrado lo pongo al medio, me lo centra vertical y horizontalmente. Si lo pongo abajo, me lo va a centrar, pero abajo, ¿sí? Esto es alineación. También puedo, vamos a seleccionar a Norberto.
Norberto es un alumno del otro grupo que justamente me mandó mensaje en el medio y por eso lo agregué. Tengo la posibilidad de trabajar con la dirección del texto. ¿Sí? Cada vez que yo clique, ¿sí?, el texto va a tomar diferentes posiciones. Siempre son las mismas. O vertical, escribiendo de abajo hacia arriba, horizontal, como la trabajamos, o vertical de arriba hacia abajo. ¿Sí? Cada vez que yo clique, va a considerar la alineación. Y una vez que yo, perdón, la orientación. Y una vez que yo ya lo tengo orientado, van a ver que cambian los botoncitos, si lo orienté verticalmente, y yo también voy a poder dar alineación horizontal o vertical, pero siempre considerándolo ahora desde la horizontalidad en cuanto a los márgenes que yo veo arriba y abajo, porque es como si estuviera mirando el texto rotado, y arriba y abajo, ¿sí? Bueno, con estos temas de hoy ya va a ir una ejercitación formal de tablas, ¿sí? Vi que estuvieron mandando trabajos, ahora termino de dar la clase con ustedes y ya voy a corregir. A Norma, ya te mandé que estaba bárbaro lo que habías hecho. Corrijo lo de Edgardo y lo de Luis y ya mando la nueva actividad. ¡Mua! Los quiero mucho. Hola gente bella, bueno, estoy media resfriada, así que tengo la voz media tomada. Fíjense, vamos a poner un archivo nuevo. ¿Cómo vamos? Archivo. Vamos a la opción de nuevo y recuerden que aparece las plantillas, que ya las vamos a ver, porque no todo el mundo va a tener cargados plantillas, y me voy a documento nuevo. Y como bien les prometí hoy, vamos a trabajar con la tabla haciendo un pequeño repaso general, así como cierre en una tabla, y vamos a ver el tema de ordenar los contenidos de la tabla. Así ya nos va quedando menos para terminar el Word, nos quedaría combinación de correspondencia y empezamos con lo que habíamos prometido de edición de imagen. Bien, en primera instancia vamos a insertar una tabla. Vamos a insertar una tabla chiquita de 4 columnas y 3 filas. Bien, la vamos a completar con nombres, edades y, nombre, apellido, la edad y la fecha de cumpleaños. Voy a poner cualquiera, ¿sí? Así que mientras que completo los datos, corto un segundito el video para poder liberar el celular. Ustedes si quieren pueden ir haciendo la tabla y completándola también de la misma manera. 3 nombres, 3 apellidos, edades y fechas de cumpleaños. Bueno, ya tenemos cargados los datos. Primera instancia. ¿Cómo hago para ordenar esto? Vamos a aprender a ordenarlo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ordenar alfabéticamente? Y acá vamos a tener un par de cosas para tener en cuenta. Yo puedo querer ordenar alfabéticamente solo por los nombres, es decir, por los datos que están en la primera columna. Entonces ahí habría un tipo de orden. Pero me podría pasar que yo quiero ordenar, en vez de la tabla por los nombres, por las edades. Quiero poner del más joven al más viejo o viceversa. Bueno, ahora está justo ordenado del más viejo al más joven. O puedo querer ordenar las fechas de nacimiento. Entonces, ahí voy a tener diferentes tipos de parámetros para tomar el orden. Lo importante es que siempre que voy a ordenar, vaya a seleccionar la tabla. Eso es importantísimo, porque si no, no vas a ver el Word en donde tiene que operar. Y como siempre, cuando yo selecciono un objeto, se habilitan las herramientas de la tabla y voy a tener la forma de presentación y la forma de diseño. Diseño y presentación. En este caso, como no es algo que hace a lo estético de la tabla, lo voy a tener en presentación. Y van a ver que sobre la derecha tienen un bloque de herramientas que se llama datos y ahí tengo ordenar. Y ahí voy a hacerle clic en donde está la A a la Z y dice ordenar. Automáticamente se va a mostrar este cuadro de diálogo en donde me va a pedir ordenar por, luego por, y ahora voy a explicar por qué tiene tanta cosa. Pero lo más importante es primero definir si esa tabla va a tener o no encabezado. ¿A qué vamos a llamar encabezado? A la primera fila en donde le ponemos nombre a los campos. Es decir, si hubiera una primera fila que dijera nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento.
como en este caso no tenemos una fila de encabezado, tenemos que decirle que no tenemos. Y cuando tenemos que decirle que sí tenemos que ponerle con encabezado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fila de encabezado y no le pongo que esa fila es un encabezado, me lo va a tomar como si fuera un nombre, un apellido, una edad y una fecha más y me la va a ordenar también. Y no se va a corresponder como debiera en la tabla, ¿sí? Así que ojo con eso. Siempre revisar bien ahí, la lista será o con o sin encabezado. En este caso, no tenemos encabezado, le ponemos sin encabezado. Bien, y ahí empezamos. Si yo quisiera ordenar solamente por nombre, ¿qué columna estaría ordenando? La columna 1. Entonces le digo que me ordene la columna 1. Me va a decir automáticamente qué tipo de dato es porque lo interpreta que es un texto y ahí le voy a poder decir si quiero que sea ascendente o descendente, es decir, de la A a la Z o de la Z a la A. Yo como está ordenado, voy a bajar un poquito, mezclado, le voy a poner descendente, que arranque de la Z hacia la A. Bien, y voy a aceptar. ¿Ven? Ahí me ordenó Roxana, Micaela, Laura. Ahora vamos a probar con otra cosa. Me voy a ir de vuelta a las herramientas de la tabla, presentación, ordenar. Vamos a considerar que quiero ordenar las edades, del más joven al más viejo. Entonces, ordenar primero por la columna 1, ¿les parece? No, ¿por qué columna? Por la 3, que es donde están las edades. Le digo columna 3 y le voy a poner ascendente, del más chiquito al más grande. Y acepto. Y hasta acá es sencillito. O sea, esa primera línea de comando me va a permitir ordenar por la columna que yo necesite. ¿Bien? Pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, miren, voy a ponerme acá. Voy a generar una fila más. Tengo otra Laura. Pero esta Laura se llama Laura Hernández. Y tiene 43 años, igual que la otra Laura, pero nació el 2 del 3, el 2 del 3, ¿sí? Bien, ahora cuando yo quiera ordenar esta tabla, me voy a ordenar, vamos a considerar que le ponemos que ordene por el primer nombre, por el nombre, que es la columna 1, la máquina se va a encontrar en un problema. Cuando llegue a Laura, hay dos Lauras, ¿cuál pone primero? ¿O lo pone indistinto? Si yo no le marco ningún criterio más de orden, va a poner la que le plazca. Ahora, si yo quiero ayudarlo al Word, le voy a dar un segundo orden segundo criterio de orden, como para que entienda que cuando encuentra un dato que es igual en el primer campo donde está ordenando, pueda tomar como referencia otro más. Por ejemplo, si yo pusiera que ordene primero por nombre, listo, me va a poner por nombre ascendente, va a decir, uy, hay dos Lauras, ¿cuál pongo primero? Bueno, a ver, si yo pusiera que a nombres que se repiten los ordene por la edad, que es la columna 3, ¿qué va a pasar en el caso de Laura? Che, pero también se repite, o sea, hay dos Lauras con 43 años, bueno, ahí puedo elegir un tercer orden, ¿sí? Quiero que primero me ponga la que cumple primero. Entonces, ahí voy a poner la que cumple primero. Y ahí acepto. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener Laura, las dos Lauras, las dos con 43, pero primero va a poner a la que cumple primero porque yo le di como orden, como criterio de orden, que ante casos de que se repitieran datos, el que desempataba era el de la columna 4, que era la fecha de nacimiento. Bien, vamos ahora a agregarle encabezado a esto. ¿Cómo agregábamos una fila? Seleccionamos la fila y podíamos o bien irnos a las herramientas de tabla, dentro de presentación, insertar una arriba, o podíamos, parados en la fila, botón derecho, insertar una fila encima, ¿sí? Y acá lo que le vamos a poner es el encabezado, para que vean la diferencia cuando hay encabezado y cuando no. Le vamos a poner nombre, apellido, edad y
fecha de nacimiento. Yo lo completo y volvemos al video. Bueno, entonces, ahora ya le puse el encabezado a la tabla. Vamos a intentar ordenar, vamos a ordenar por apellido. Alfabéticamente, selecciono toda la tabla, nos íbamos a herramientas de la tabla presentación y nos íbamos a ordenar. Bien, ahora, ¿estamos sin encabezado o estamos con encabezado? Tengo nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, entonces tenemos una fila que está funcionando como fila de encabezamiento para nombrar los campos. Entonces se lo tengo que decir al Word. Con encabezado. Y miren qué va a pasar automáticamente. En vez de ordenar por columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, me van a aparecer los nombres de los campos. Entonces me va a resultar muchísimo más sencillo ordenar porque voy a tener el parámetro justo de cómo se llama el campo para el ordenamiento. Entonces habíamos dicho que queríamos ordenar por apellido. Entonces me voy acá, le digo que quiero ordenar por apellido, le digo ascendente o descendente, le voy a poner ascendente y no quiero que me ordene por nada más. Entonces a los demás le pongo nada y acepto. Y automáticamente me ordenó los apellidos, ¿sí? Es bastante sencillito el tema de criterio de orden. Bien, vamos a considerar ahora, para repasar un poquito lo anterior, que quiero que nombre y apellido, en vez de estar en dos celdas separadas, estén en una única celda. ¿Cómo hacía yo para sacarle esa línea divisoria? Ojo, no le voy a ir a cambiar los bordes, porque ¿qué pasaba si le cambiaba los bordes? Si yo le saco la línea divisoria de los bordes, la celda sigue estando dividida, solo que no tiene la línea pintada, nada más. Para combinar tenía que seleccionar las dos celdas o la cantidad de celdas que yo quisiera combinar y dentro de las herramientas de la tabla, dentro de la ficha de presentación, me iba a combinar celdas. Eso le hace sacar la línea divisoria y convierte a la celda, que eran dos, en una sola. Entonces yo voy a poder utilizar esa celda y alinearle el texto como quiero, ¿sí? Por ejemplo, acá le voy a poner centrado para que me ponga nombre y apellido bien clarito. ¿Qué pasa si yo a la edad o a la fecha de nacimiento le quiero dividir otra columna más para poner algún tipo de observación acá? ¿Qué hacíamos? Tenía que seleccionar las celdas y me iba a presentación, pero en vez de combinar celda, me iba a dividir celdas. Esto me generaba la posibilidad de hacer divisiones internas ahí a donde tengo seleccionado. Había que fijarse siempre que lo que yo no quisiera modificar se tenía que mantener con el mismo número. Por ejemplo, ¿quiero modificar la cantidad de filas que tiene estas 4 filas? No, quiero que sigan estando en 4. Entonces, tengo que cerciorarme que el número de filas no se haya modificado. Pero sí quiero modificar las columnas, es decir, quiero que tenga una columna donde queden estos números y una columna más vacía. Entonces ahí voy a querer 2 columnas. Le tengo que decir que quiero 2 columnas y acepto. ¿Sí? Entonces se va a dividir. Esto es siempre ideal hacerlo antes de ponernos a trabajar. ¿Por qué? Por el tema justamente de que si hay números escritos a veces se amontonan y tengo que volver a pasarlos, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo yo ahora para que no me haga lío. Pero esto es algo que normalmente en cuanto a formato se suele hacer, se debe hacer antes de empezar a escribir adentro de la tabla, porque es parte de la estructura. Bien, entonces yo acá ya le borré los datos que me molestaban. Este también está molestando, me estaba olvidando. Y acá hay una pequeña síntesis de lo que estuvimos trabajando. Ahora vamos a ver, para cambiarle un poco el formato en cuanto a los bordes. Así ya encaramos la actividad. Vamos a considerar que quiero que la columna edad me quede remarcada en un borde doble y que esta celda de nombre y apellido no tenga ni color arriba ni al costado. Así que ahí tenemos que ir a personalizar los bordes y sombreados. Voy a ir a personalizar este primero. Seleccionamos la columna, ¿sí? Y recordamos que teníamos 2 posibilidades de llegar ahí. O desde diseño,
yendo acá a la opción de bordes y yéndome a bordes y sombreados. Entonces, si yo quería que todo ese contorno tuviera línea doble, me iba a buscar la línea doble, personalizado, ¿no? Porque si no me va a poner a todo la misma línea. Le podía poner el color que yo quisiera. Esto ya lo habíamos visto para los textos. Y iba haciéndole clic a los botoncitos para ponerle, bueno, al de arriba, al de abajo, al de costado y al del otro costado. No quiero que el del medio sea rojo, así que lo mantengo igual. Acepto. ¿Sí? Y ahí me quedó diferente. Ahora, yo quería que esta celda, entonces pinto solo esta celda, me quede sin borde, ni de arriba ni al costado izquierdo. Entonces me voy a la personalización. ¿Y qué voy a ponerle acá arriba? Acá arriba nada y acá al costado nada, ¿ven? Solo dejo el rojo que tiene a la derecha y el que tiene abajo. Acepto, ¿ven? Y eso no significa que la celda no existe. La celda sigue existiendo, solamente que no tiene coloreado el borde. Pequeño repaso. ¿Y qué pasaría si yo quiero que esta fila, por ejemplo, tenga un alto, sea alta, mida 4 centímetros? ¿Dónde me iba? Dentro de las herramientas de la tabla tenía la posibilidad de irme a presentación y dentro del bloque de tamaño de la celda tengo el alto, que le corresponde a la fila, y el ancho, que le corresponde a la columna. Si yo le pongo alto acá, ¿ven? Conforme voy agrandando el alto, se agranda la fila. Si yo en vez de tener seleccionada la fila tuviera la columna y me voy a ancho y le subo la medida, ¿sí? Me va a agrandar la columna. Pero acá hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día? Cuando había celdas combinadas, eso podía generar un corrimiento. Entonces tengo que tener en cuenta después de acomodar las líneas a donde correspondan. ¿Sí? Así no me hago un lío existencial. Las líneas las puedo correr yo a mano sin ningún inconveniente. Bueno, acá justo se me fue un poquito de más esto de estar con el celular en una mano y en otro. Bueno, ¿sí? Bueno,